Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Espero que me logren escuchar. Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Hay que esperar unos minutos para poder dar inicio con la clase. Mientras tanto, voy a ir compartiendo mi pantalla. Buenas tardes, ministra. Buenas tardes. Ya estoy compartiendo mi pantalla, jóvenes y señoritas. Espero que logren visualizar. Si les pregunto es para no tener ningún inconveniente cuando ya dé inicio la clase. Buenas tardes. Buenas tardes. Hay que esperar unos minutos para los que van ingresando recién. Estaba indicando que vamos a esperar unos minutos para poder dar inicio con la clase. Buenas tardes. Buenas tardes. Esperamos unos minutos para poder dar inicio con la clase, para los que están ingresando recién. Espero que visualicen mi pantalla también para no tener ningún inconveniente cuando ya dé inicio con la clase. Sí se puede ver, profesora. Muy bien, gracias. Esperamos un momento nada más ya para poder dar inicio con la clase. Ahora sí vamos a dar ya inicio con la clase, jóvenes y señoritas. Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas. Bienvenidos al Colegio Sana. Yo sé que hay algunos que están ingresando por primera vez a lo que es el aula virtual, pues darles la bienvenida. Ya en estas semanas y la siguiente semana vamos a ir realizando el área de razonamiento matemático, ¿no? El tema que hoy ya vamos a aprender es referido a regla de 3, ¿no? Yo soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Antes de dar inicio con la clase voy a dar algunas indicaciones. En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos para poder evitar cualquier inconveniente, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que todas las clases están siendo grabadas, ¿no? Para ello, pues, hay que tratar de tener apagados nuestros micrófonos, ¿no? Para que ustedes lo puedan ir visualizando, el video, quizás para aquellos compañeros que no lograron ingresar, también lo puedan ir visualizando.
En segundo lugar, hay que participar, jóvenes y señoritas. Para ello, espero que estén logrando ingresar, ¿no? Con sus propios datos, me refiero a nombres y apellidos completos. Si en caso están ingresando con otro nombre o otro correo, escriban a través del chat y también en el grupo donde ustedes se encuentren, ¿no? Para poder tener en cuenta que están ingresando con otro correo. Para ello, pues ustedes tienen que ir activando, ¿no? Su micrófono y también tienen que ir escribiendo también a través del chat, ¿no? Quizás hay algunos que están en el trabajo, lo pueden ir escribiendo a través del chat. O si no, levantando la manito que se encuentre en la parte inferior. Y finalmente, ir anotando, ¿no? Todo lo relacionado con el tema que se va a realizar. Sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase. En primer lugar, vamos a ir viendo los saberes previos. En la magnitud matemática es aquella cuyo cambio, o sea, un aumento o disminución, se puede expresar con unidades, es decir, se puede medir. En las magnitudes proporcionales son aquellas que al compararse, o sea, cambian en forma proporcional. Ahora, la regla de 3 va a estar dividido la regla de 3 simple, en este caso la regla de 3 simple también se va a dividir en directa y el otro que es inversa. La regla de 3 compuesta. Quiere decir, o sea, la regla de 3 vamos a encontrar dos tipos, ¿no? Una regla de 3 simple y el otro la regla de 3 compuesta. También tener en cuenta que la regla, en este caso de 3 simple, vamos a encontrar lo que es directa e inversa. Y ustedes dirán quizás, ¿cuál es la diferencia, no? Cuando les habla la regla de 3 simple, tan solo vamos a tener que utilizar dos magnitudes. Y cuando es la regla de 3 compuesta, vamos a tener que utilizar de 3 magnitudes a más. Esa es la diferencia, ¿no? Para que ustedes puedan ir desarrollando, ¿no? Los ejercicios. Y también tener en cuenta, ¿no? Por cuál de ellos, pues, ¿no? O sea, o cuál es la, en este caso, cuál de las reglas voy a tener que utilizar, ¿no? O aplicar. Para ello, pues, vamos a ir viendo cada uno de ellos, ¿no? Y entender de qué manera, pues, se van a ir desarrollando los ejemplos. En primer lugar, vamos a ver la regla de 3 simple. Es aquella que se aplica cuando en el problema, o sea, participan solo dos magnitudes, como les estaba indicando, ¿no? Solo dos magnitudes. Y estas se dividen en dos tipos. Tenemos la regla de 3 simple directa y la regla de 3 simple inversa. A continuación vamos a ir viendo cada uno de ellos, la regla de 3 simple directa. Se usa cuando las dos magnitudes son directamente proporcionales entre sí. Esto quiere decir, si una de ellas aumenta o disminuye, la otra también debe aumentar o disminuir proporcionalmente. ¿Qué quiere decir la palabra proporcionalmente? O sea, nosotros al momento de leer, pues tenemos que ir entendiendo lo que nos está diciendo. Nos está diciendo, en otras palabras, si una magnitud, o sea, está aumentando, la otra magnitud también tiene que aumentar. Si la otra magnitud, o sea, en este caso ya quizás hay otro ejemplo, nos va a ir indicando, ¿no? Si una magnitud disminuye, la otra magnitud también va a disminuir. Y ustedes van a tener que ir representando con signo. Si les dice aumenta, van a poner el signo más. Si les dice disminuye, van a ir considerando el signo menos. Y eso se llama pues la regla de 3 simple directa. Del cual, ¿no? Vamos a ir viendo el esquema, ¿no? Todo lo que nos dice la parte de la definición. Ahora, o sea, para la solución del ejercicio vamos a ir viendo un esquema de manera general. Ahí tenemos en primer lugar la magnitud 1 y la magnitud 2. Nos van a dar condiciones.
Ahí está, ¿no? Cada uno de ellos nos está indicando la condición. Acá tenemos lo que es A y B, el otro es C y, bueno, en este caso ya la variable que nos van a ir pidiendo calcular, del cual vamos a ir indicando. Si una, ¿no?, de las magnitudes nos dice en la definición aumenta, la otra también va a tener que aumentar. O posiblemente, si una magnitud disminuye, la otra magnitud también va a disminuir. ¿Y cómo desarrollamos, no? Para poder ir planteando nuestra ecuación, lo que se va a desarrollar es una multiplicación en aspa. Multiplicamos en aspa, ¿no? ¿Quién se va a multiplicar? A por X. Primero escribo eso. Ahí está A por X. Luego va a venir igual. ¿Con quién? Voy a con la multiplicación de C por B. Ahí está, C por B. A por X es igual a C por B. De esa forma, ustedes van a tener que ir planteando para la solución, ¿no?, en del ejercicio de la regla de 3 simple directa. Ya de acuerdo, una vez ya planteado, lo único que nos va a quedar es ir desplazándolo, desarrollándolo, y vamos a encontrar cuánto vale X. Para poder entender mejor, vamos a ir viendo el ejemplo. Tenemos ahí el ejemplo, nos dice lo siguiente. Si 12 obreros, dice, hacen 200 metros de una zanja, ¿cuántos metros harán 15 obreros? Entonces, cuando ustedes tengan de esta manera, ¿cuáles son las magnitudes? Pues, ¿no? Primera magnitud que tenemos nos habla de obreros. Y el otro que nos habla de metros de una zanja. Y ustedes acá también siguen leyendo, les dice cuántos metros, les habla de metros y también les habla de obreros. O sea, va a haber palabras donde ustedes van a tener que encontrar que se va a ir repitiendo, ¿no? Del cual, pues, por ejemplo, ahí estamos observando la palabra obrero, se va repitiendo. Eso va a ser una magnitud y lo que nos dice metros va a tener que ser la otra magnitud. Entonces, veamos en la resolución, en primer lugar, el número de obreros. Y el otro nos habla metros de una zanja o metros de zanja. Allí ya escribí tanto la primera magnitud y la segunda magnitud. Lo que me va a quedar a continuación es ir escribiendo. En primer lugar me dice 12 obreros. Ahí está. Debajo de obreros voy a escribir el número 12. ¿Qué más nos habla? 200 metros de zanja. Entonces, debajo de metros de zanja vamos a escribir 200. Luego seguimos leyendo. En nuestra pregunta nos dice cuántos metros. Ya eso vamos a ir escribiendo al final. Harán 15 obreros. Primero escribimos 15 obreros. Y nos está preguntando cuántos metros de zanja harán 15 obreros. Y si estamos considerando la variable X, puede ser Y, M, cualquier letra. Pueden ir utilizando del abecedario, pero tiene que ser en minúscula. Como tenemos una sola variable, ¿no?, que vamos a tener que hallar, en este caso, en primer lugar, ustedes tienen que ir viendo, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, la regla de 3 simple hay dos tipos, puede ser directa o puede ser inversa, pero en este caso se nos hace fácil ir indicando que es una regla de 3 simple directa, es un ejemplo, ¿no? Pero si nosotros, en este caso, ya estaríamos viendo los ejercicios, tenemos que saber diferenciar si es directa o es inversa, ¿no? En primer lugar, recién estamos viendo la definición, la regla de 3 simple directa. ¿Qué nos dice? Para ver, en este caso de la solución, nos dice que si uno de ellos aumenta, el otro también va a tener que aumentar. Si uno disminuye, o sea, se refiere a las magnitudes, ¿no? Si uno de ellos disminuye, el otro también va a tener que disminuir. ¿Y cómo se van a dar cuenta o cómo comparo, no? Voy a realizar, observen ustedes. Al inicio les está diciendo que tienen 12 obreros y luego les está indicando que hay 15 obreros. ¿Qué está sucediendo?
¿Está aumentando o está disminuyendo? Aumentando. Aumentando. Está aumentando. No, está aumentando. Entonces, así ustedes tienen que ir analizando. Ahí está aumentando. Y aparte también, analizamos de la siguiente forma. Si yo tengo que están aumentando la cantidad de obreros, ¿no? Si aumenta la cantidad de obreros, ¿qué quiere decir ahora en los metros de zanja? Si hay más obreros, van a tener que realizar más cantidad de metros de zanja. También va a tener que aumentar. Y estamos observando que en ambos, como está aumentando, entonces uno aumenta, el otro aumenta, la operación o el desarrollo que se realiza es una multiplicación en aspa. Y eso se llama la regla de 3 simple directa, se realiza una multiplicación en aspa. Vamos a decir, entonces vamos a ir multiplicando 12 por X, va a ser igual a ¿quién? A 15 por 200. Y ya tengo planteado mi ecuación, lo único que me queda es desarrollar. En primer lugar, multiplico 15 por 200. ¿Cuánto sale? 3,000. Bajo 12X, ahí está 12X es igual a 3,000. ¿Qué hago luego? Este 12 que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir, que sería X es igual a 3,000 entre 12. Finalmente, ¿cuánto sale? Nos va a salir 250 metros. Entonces, X es igual a 250 metros. Y eso sería la respuesta. Si ustedes se dan cuenta, acá yo tenía 200 metros, ¿no? Y acá el X, ¿cuánto me está saliendo? 250 metros. ¿Qué está sucediendo? Está aumentando. Y sí cumple la condición que hemos ido indicando, ¿no? Que uno de ellos aumenta y el otro también aumenta. O sea, en la respuesta también ustedes tienen que darse cuenta si está cumpliendo esa condición. Entonces, por lo tanto, acá la respuesta sería 250 metros. No sé si tienen dudas en la solución, ¿no? De este ejemplo que se está realizando, la regla de 3 simple directo. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes y señoritas? Parece que no ninguna. Vamos continuando. Ahora vamos a ver la regla de 3 simple inversa. Se usa cuando las dos magnitudes son inversamente proporcionales entre sí. Esto quiere decir que si una de ellas aumenta o disminuye, la otra debe de disminuir o aumentar proporcionalmente. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, si uno de ellos está aumentando, el otro va a tener que disminuir. Si el otro está disminuyendo, el otro tiene que aumentar. ¿Qué quiere decir? Que pues nosotros trabajamos acá también. Nuevamente son dos magnitudes y eso es lo que nos dice en la definición. Son dos magnitudes. Uno aumenta, el otro disminuye. Si uno disminuye, el otro va a tener que aumentar. Vamos a ir viendo de manera general. Ahí tenemos la magnitud 1, magnitud 2. Tenemos ahí, nos van a ir dando datos. A, ahí va a ser la B, la C y lo que nos va a tener que pedir. No necesariamente quizás en la segunda magnitud nos pueden pedir. Puede que también nos pidan en la primera magnitud. O sea, esta X puede estar acá. Su cuenta de C puede estar la X y acá C. Ya depende de los ejercicios. Lo importante es que ustedes tienen que ir completando e ir escribiendo de acuerdo como está indicándonos los datos en el ejemplo o ejercicio. Entonces, acá en la definición nos dice, nos está diciendo, si uno de ellos aumenta, el otro disminuye. Si el otro disminuye, el otro va a tener que aumentar. ¿Y cómo voy a desarrollar? De manera directa. O sea, multiplico ¿quién? A por B va a ser igual a ¿quién? A C por X. Ahí está planteado de esa manera. A por B va a ser igual a ¿quién? A C por X. Y ya en este caso, cuando son
uno aumenta, otro disminuye, o el otro disminuye, el otro aumenta de manera directa. Y eso es el planteamiento del, en este caso, de manera general, la regla de 3 simple inversa. Para poder entender mejor, vamos a ir viendo el ejemplo. Tenemos ahí, nos dice, si 12 obreros hacen una obra en 20 días, ¿en cuántos días le harán 15 obreros? Veamos en la resolución. Ustedes, para que consideren esas magnitudes, también tienen que ir observando qué es lo que se va repitiendo. Bueno, acá nos habla de obreros, acá también obreros. ¿Qué más? Nos habla días y nos pregunta, ¿cuántos días? Entonces mis magnitudes va a tener que ser obreros y lo que es días. Primero nos dice que hay 12 obreros, lo hacen una obra en 20 días. Otro nos dice que 15 obreros no se sabe en cuántos días lo van a realizar en esa obra, no se sabe en cuántos días, ¿no? Y vamos a ir analizando. ¿Qué está sucediendo acá? Estamos observando si el número de obreros está aumentando, entonces, ¿qué va a suceder en la cantidad de días? Acá lo que va a suceder es que va a tener que disminuir, ¿no? Porque si yo tengo mayor cantidad de obreros, lo van a tener que realizar en menos días, pues. Una vez analizado, ¿qué hacemos? Una multiplicación de manera directa. ¿Quiénes se va a multiplicar? 12 por 20 y lo voy a igualar ¿a quién? A 15 por X. Entonces ahí decimos 12 por 20 va a ser igual a 15 por X. Seguimos desarrollando. Estoy ordenándole, le he puesto primero 15X, va a ser igual a ¿quién? A 12 por 20 me sale 240. ¿Qué hago luego? Este 15 que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir, que sería X es igual a 240 entre 15, y me está saliendo en este caso que X es igual a 16 días. Y ustedes consideren, miren acá, les va a salir que es 16 días. Déjense cuenta, mira, acá está aumentando, sí cumple. ¿Y qué sucede acá? Acá está disminuyendo. ¿Está cumpliendo o no? Sí está cumpliendo, porque acá yo he puesto que es menos días. Y sí está cumpliendo. Entonces, por lo tanto, la respuesta acá sería 16 días. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. Parece que no ninguna, continuamos. Ahora, la regla de 3 compuesta. ¿No? Hasta el momento recién estamos realizando la parte teórica. Hemos estado viendo la regla de 3 simple. Ahora vamos a ir viendo la regla de 3 compuesta. Se utiliza cuando en el problema participan más de 2 magnitudes. Métodos de resolución. Para su mejor comprensión, o sea, vamos a tener que ejemplificar a través de un problema modelo. Quiero decir, o sea, vamos a tener que utilizar un ejemplo con varios métodos, en este caso primero con el método de los signos, que vamos a desarrollar el mismo ejemplo, y también vamos a ir viendo lo que es el método de las rayas. El método de los signos, o sea, se debe tener cuidado en reconocer todas las magnitudes. Luego dice, se selecciona la magnitud que contiene a la incógnita. Se compara cada una de las restantes, ¿no? Con la incógnita para saber si son directamente proporcional o inversamente proporcional con ella. Finalmente, se iguala la incógnita al valor que se encuentra en la parte superior a ella, multiplicando las restantes en forma de fracción, teniendo en cuenta que si son directamente proporcionales, sus valores se invierten, y si son inversamente proporcionales, los valores se mantienen.
Ahí tenemos el ejemplo, ¿no? Que vamos a tener que utilizar. Estamos viendo, en primer lugar, ¿por qué método? A ver si han estado atentos. El método de los signos. Estamos viendo, ¿no? Por el método de los signos. Acá tenemos el siguiente ejemplo, nos dice 8 hombres hacen 8 casas en 8 años, trabajando 3 horas diarias. ¿Cuántos hombres harán el doble de casa en la mitad del tiempo anterior, trabajando 6 horas diarias en un terreno que ofrece una doble dureza con respecto al anterior? Tenemos ahí a continuación, nos hablan, ¿no? Ustedes igual manera, ustedes tienen que ir observando y viendo lo siguiente, pues, ¿no? Las palabras que se van a ir repitiendo. Nos habla de hombres, por acá también miren, observen, nos habla de hombres. Hacen 8 casas, nos habla de casas, nos habla de años. Mira, casas está por acá también. Años también nos habla. Ahí está años, por acá abajo también, en la mitad del tiempo anterior. Esto, por ejemplo, donde dice la mitad del tiempo anterior, se refiere a años. Entonces tienen que saber entender lo que les está indicando o repitiendo de las palabras. ¿Qué más les habla? Les habla de horas diarias. ¿Por dónde más está? Está acá, miren, horas diarias. Y nos habla finalmente de quién? De dureza. Por eso ahí se está escribiendo, ¿no? Esas palabras, hombres, casas, horas diarias, nos habla de años, y finalmente dureza. En primer lugar nos dice 8 hombres, ahí está 8 hombres, 8 casas. Trabajando 3 horas diarias, ahí está 3 horas diarias. En años, ¿cuántos años? 8 años, ahí está 8 años. Acá al final les explico la dureza, por qué se está colocando así. Ahora continuamos, acá nos dice cuántos hombres, no se sabe, por eso se ha puesto X, harán el doble de casa. Si en el anterior tenía 8 casas, el doble sería 16, porque 8 por 2 es 16. ¿Qué más? En la mitad del tiempo anterior, se refiere al año. Si yo tengo, en este caso decía realiza 8 años, la mitad sería 4. ¿Qué más? Trabajando 6 horas diarias. Ahí está, 6 horas diarias. ¿Qué más les habla? Diarias en un terreno que ofrece una doble dureza. Nos habla de doble dureza. Entonces, si yo lo pongo doble, el anterior voy a tener que considerar 1. Porque les dice, ¿ve? Doble dureza con respecto al anterior. Si el anterior considero que es 1, su doble pues va a tener que ser 2 por 1, sería 2. Teniendo en cuenta, ¿no? Comparando hombres con las casas, va a tener que ser proporcional. Si hablo de hombres con horas diarias, es inversamente proporcional. Hombres con años, también inversamente proporcional. Y hombres con dureza es directamente proporcional. Lo que quiero decir, ustedes para que se den cuenta, cuando les habla directamente proporcional, es algo que ustedes, o sea, nosotros, podemos ir visualizándolo, quizás tocando. Por ejemplo, lo que es en las casas, nosotros podemos visualizar y podemos tocar, ¿no? Igual manera, en la dureza, pues nosotros podemos tener que ir, poder tocar, ¿no? En cambio, en las horas diarias y lo que son los años, pues, o sea, en realidad nosotros, pues, no lo visualizamos, ¿no? Entonces, por eso son de manera inversamente proporcional. Aparte también, acá está nuevamente el escrito. Aparte también hay que tener en cuenta ya para poder desarrollar el ejercicio, cuando les dice directamente proporcional, o sea, ustedes tienen que invertir. Primero tienen que escribir el 16 y lo dividen entre ¿quién? Entre 8. Por eso acá está apareciendo 16 entre 8.
Y si en caso tengo en horas diarias, o sea, se mantiene tal como está cuando es inversamente proporcional, o sea, 3 entre 6. Ahí está 3 entre 6. En años también lo mismo, 8 entre 4, porque es inversamente proporcional, se va manteniendo tal como está. Y finalmente, como nos dice directamente proporcional, invertimos, sería 2 entre 1. Y este 8, ¿de dónde baja? Pues este 8 es de hombres. Y la variable X va a tener que salir. Ustedes dirán, pero ¿cómo ha desarrollado? Y al final está obteniendo 32. Lo que se ha realizado, hay que tener en cuenta, en este caso podemos sacar 16 entre 8, si se puede sacar. ¿Cuánto es? ¿Qué? Pues nos... 2. 4. Todo esto nos sale 2. 2. ¿Qué más? Podemos sacar tercia. Sacamos tercia, sale 1. Tercia de 6 nos sale 2. ¿Qué más? Mitad de 8, o cuarta hay que sacar, ¿ve? 8 entre 4. 2. Acá sale 2 y acá nos sale 1. Porque 4 entre 4 es 1 y 8 entre 4 es 2. Finalmente, saco mitad. Mitad y mitad. Y me va quedando así, 8 por 2 por 1 por 2 y por 1, porque acá es 1. Y 1 entre 1 es 1. 8 por 2 es 16. 16 por 1 es 16. 16 por 2, 32. 32 por 1, 32. Por eso ahí X está saliendo 32. Ustedes ya vean la forma que les parezca más sencillo, más fácil de poder desarrollarlo, ¿no? Y al final estamos teniendo, o sea, van a ir obteniendo el mismo resultado. Hemos estado viendo, ¿no? Por el método de los signos. Ahora vamos a ver el método de las rayas, o sea, las magnitudes parcialmente, en las magnitudes, o sea, participantes se colocan según el siguiente orden. Y este es el método de las rayas, es lo más sencillo, lo más fácil que ustedes pueden ir practicando, ¿no? Para que puedan ir colocando en su ejercicio. Ese mismo ejemplo que hemos desarrollado, yo lo voy a desarrollar también por este método de las rayas. Ya ustedes vean cuál de esos dos métodos se les ha parecido más fácil en la solución del ejercicio, lo pueden ir desarrollando, ¿no? En este caso, para mi persona, en este método de las rayas es más práctico, más fácil de poder desarrollar y se van a dar cuenta que al final también les tiene que salir X es igual a 32 porque vamos a tener que desarrollar el mismo ejemplo. ¿Y cuál? Pues nos se refiere, ¿no? Al método de las rayas, o sea, primero tener en cuenta que se refiere PAT, ¿no? Y luego viene multiplicamos en aspa y viene OCO. O sea, la P se refiere al que produce. ¿Quiénes son los que producen? Pueden ser hombres, pueden ser máquinas, pueden ser animales. El que ayuda, o sea, se refiere a la A, ayuda. Pues rendimientos, eficiencia, habilidad. Ahora, en el tiempo se refiere a la letra T. Se refiere a los años, meses, días. Por ejemplo, acá no les está hablando horas diarias, ¿no? O las horas. Hay que también considerar en el tiempo. Ahora, acá O se refiere a la obra o el trabajo que se está realizando. Quizás pueden estar confeccionando casacas o pueden estar construyendo casas, ¿no? Así como depende ya del ejercicio. Ahora, la letra C es lo que va en contra. Puede ser la dificultad, la resistencia, puede ser la dureza. O sea, tenemos que ir colocando en ese orden. No necesariamente va a tener que aparecer estos tres. Puede que aparezca tan solo 2 o puede que aparezca 1. Lo importante es que ustedes desarrollen en este orden. Tienen que ir ubicando, ¿no? De igual modo, del otro lado. Entonces, les dije, vamos a desarrollar ese mismo ejemplo, pero desarrollando ya por el método de las rayas.
Igual tener en cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que nos está hablando? Bueno, nos habla de hombres, nos habla de casas, nos habla de años, también horas diarias. ¿Qué más nos habla? Finalmente lo que es la dureza. Ahí está. En primer lugar, vamos a ir ubicando a los hombres. Luego horas diarias, luego años, lo que es casas y dureza. Y cada uno de ellos vamos a ir colocando. Nos habla de 8 hombres, ahí está. Hacen 8 casas. Vamos colocando ahí 8 casas en 8 años. Ahí está, 8 años. Trabajando en 3 horas diarias. Ahí está, 3 horas diarias. ¿Cuántos hombres harán? ¿Cuántos hombres? No sabemos, X. Harán, dice, el doble de la casa. Harán el doble de la casa. Si en la casa la anterior era 8, su doble sería 16, porque 8 por 2 es 16. En la mitad del tiempo anterior. Si en el tiempo anterior hemos tenido 8 años, la mitad sería 4. Trabajando 6 horas diarias. Ahí tenemos 6 horas diarias. En un terreno que ofrece una doble dureza. Con respecto al anterior, ¿no? Acá, entonces, si en el anterior he tenido 1, su doble sería 2. Si en el anterior, por ejemplo, tengo 2, su doble acá sería 4. ¿No? Para que se nos haga más sencillo, tan solo, bueno, en este caso estoy trabajando 1 y 2. Y hacemos esta línea, ¿no? Venimos así, esa línea, luego bajamos y luego colocamos así. ¿Por qué? Es que primero vamos a multiplicar 8 por 3 por 8, y luego vamos a bajar y seguimos multiplicando por 16 y por 2. Luego vamos a ir poniendo X por 6 por 4, luego voy a subir y multiplico por 8 y luego por 1. Ahí está. Tengo 8 por 3 por 8 por 16 por 2. Igual a X, acá está, por 6 por 4, luego he subido, multiplico por 8 y luego por 1. Si se dan cuenta es más fácil, ¿no? Más sencillo, ya no es como en el anterior que hemos estado desarrollando, nos aparecía, ¿no? Teníamos que hacer en fracciones, quizás algunos mantenerse lo mismo, ¿no? Y luego quizás a lo demás invertir, o sea, un poco difícil que quizás no pueden ir indicando, ¿no? Si es directamente proporcional o si es inversamente proporcional. Entonces, lo más recomendable, ustedes pueden realizar por este método de las rayas. Igual manera, acá también, ¿no? Ya ustedes tienen que ir viendo de cómo van a desarrollar. Si desean, lo multiplican 8 por 3 por 8 por 16 por 2. Y luego acá también igual 6 por 4 por 8 por 1. El resultado que les sale lo dividen entre este resultado, o sea, este resultado con este resultado y les sale la respuesta. O también pueden ir simplificando. En este caso he ido simplificando. Por ejemplo, es acá su 8, porque todos están multiplicando, saco 8. Acá también su 8. ¿Quién más? Puedo sacar, acá por ejemplo, cuarta. 8 entre 4 sale 2. 4 entre 4, 1. ¿Quién más? Esto, por ejemplo, multiplico 3 por 2. ¿Cuánto es? 6. Y acá entre 6. ¿Algo más? Nada. En este lado me queda X por 1. Sería X. Por eso baja es X. Ahora yo multiplico. 2 por 16. ¿Cuánto es? 32. Por eso acá X es igual a 32. O sea, es más fácil. Lo recomendable, entonces, que ustedes tienen que realizar es tratar de simplificar. Se simplifica siempre en cuando se están multiplicando. Y ustedes se dan cuenta que todos acá se están multiplicando, de igual manera acá todos también se están multiplicando. Se simplifica siempre en cuando se multiplica. Si es que les estoy recalcando, si por ahí, o sea, en este caso encuentran, o sea, cuando hay una suma o una resta, yo no puedo simplificarles. Tan solo puedo simplificar tanto en ambos lados se estén multiplicando. En cuenta, y aparte también estamos observando que nos está saliendo la misma respuesta que nos ha salido con el otro medio. ¿No? Y recordarse, pues,
Ahí está, ¿no? En primer lugar, el que produce, o sea, vamos a ir colocando lo que es de los hombres. Ahora, el que ayuda, en este caso no hay. Ahora, el tiempo, ¿no? Nos habla de horas diarias. Bueno, yo les dije también acá tiene que estar horas diarias o quizás las horas, ¿no? Depende de cómo les indique. Puede estar separado también esos dos, ¿no? Horas diarias y lo que es años pueden estar así, de esta manera, separados. Pero lo importante que tiene que estar antes de que ustedes se saben en ASPA, ¿no? Luego viene, o sea, la obra, el que se está realizando, en este caso es las casas, y finalmente acá es la dureza. Ahora vamos a ver los ejercicios de aplicación. Y estar atentos, pues, ¿no? De cómo vamos a ir desarrollando. Hemos ido viendo la regla de 3 simple, de las cuales esa regla de 3 simple se ha ido dividiendo entre dos, una directa y la otra es inversa, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando es la regla de 3 simple se trabaja con 2 magnitudes. Y si ya voy a ir viendo quizás la regla de 3 compuesta va a tener que ir utilizándose 2 magnitudes a más. Eso es la diferencia, de poder tener en cuenta cuál de las reglas vamos a tener que utilizar, si es simple o es compuesta. En primer lugar, acá, mira, observamos, ¿no? Vamos a leer nuestro ejercicio. El primer ejercicio nos dice, 6 máquinas confeccionan 6 chompas en 6 minutos. La pregunta dice, ¿cuántas chompas confeccionarán 40 máquinas en 18 minutos? Veamos en la resolución. Si ustedes se dan cuenta, ¿cuántas magnitudes tenemos? Uno nos habla máquinas, nos habla chompas y nos habla minutos. Quiere decir que tenemos 3 magnitudes. Pero ustedes dirán, ¿pero por qué hay 3? Igual en la pregunta también dense cuenta, ¿ve? Ahí habla chompas, nos habla de máquinas y también nos habla de minutos. Comparamos, hay 2 palabras que se repiten de máquinas, de chompas y minutos que se van repitiendo. Entonces, por lo tanto, hay que tener en cuenta que tenemos 3 magnitudes. Entonces, si tenemos 3 magnitudes, para el desarrollo de la solución de este ejercicio voy a utilizar por el método de las rayas. En primer lugar, ¿qué cosa tenemos que utilizar? Primero dice hombres, máquinas o animales, cualquiera de ellos. Si es que no hay, pasamos en la siguiente, ¿no? Pero siempre, o sea, en realidad tiene que estar el que produce, tiene que estar ya sea hombres, puede ser máquinas o animales. En este caso, tenemos lo que es máquinas. Luego, ¿qué nos habla? Primero, ¿qué va a ir? ¿Irá a chompas o irá a minutos? Primero tiene que ser minutos, o sea, el tiempo. Primero tiene que ser minutos. Y luego, al final, la obra, el que se está realizando. En este caso, se está confeccionando las chompas. Y vamos a ir escribiendo debajo de cada uno. Máquinas, tenemos 6 máquinas. ¿Cuántos minutos nos habla? Nos habla 6 minutos. ¿Cuántas chompas? Nos habla 6 chompas. Ahí está. Ahora, dentro de la pregunta nos dice, ¿cuántas chompas? Bueno, no sabemos. Eso lo vamos a escribir al final, X, ¿no? Confeccionarán 40 máquinas. Ah, nos habla 40 máquinas. ¿Cuántos? En 18 minutos. No sabemos cuántas chompas. Y tenemos una sola variable. Ahora sí, ¿qué vamos o cómo vamos a desarrollar? Dense cuenta que en esta parte debe de estar así. En ASPA. En esa parte. Porque acá empieza de lo que es la obra. Mira, si ustedes se dan cuenta, acá de la obra vienen ASPA. De esa forma vamos a ir ubicando. Ahí está, ve. Ahora sí, ¿qué nos va a quedar? Vamos a multiplicar 6 por 6 y luego ¿por quién? Por X. Bajo y multiplico por X. Ahora el otro, 40 por 18 y luego subo y multiplico con el 6. Ahí está.
6 por 6 por X igual a 40 por 18 por 6. Sacamos sexta de ese lado, 6 entre 6, 1, y el otro lado también 6 entre 6, 1. ¿Qué más? Sexta. Puedo sacar sexta, 6 entre 6, 1. ¿De quién? De 18. 18 entre 6 sale 3. Y abajo nos va a quedar X igual a ¿quién? Baja el 40 y el número 3. Entonces, X es igual a 120 chompas. En este caso, la respuesta sería 120 chompas. O sea, cuando se tiene 40 máquinas, en 18 minutos van a confeccionar 120 chompas. Eso es lo que vamos a ir deduciendo, ¿no? Para la resolución del primer ejercicio. No sé si tienen dudas, ¿no? Lo que estamos desarrollando ahí el primer ejercicio. ¿Alguna duda, jóvenes y señoritas? Parece que no ninguna, vamos a ir continuando. Continuamos. Un momentito. Segundo ejercicio, dice, Meteoro, dice, recorre en 24 segundos un tramo de una carretera con una velocidad de 120 metros por segundo. Viene la pregunta, ¿en cuántos segundos la recorrerá si aumenta su velocidad en 40 metros por segundo? Veamos en la resolución. ¿Cuántas magnitudes hay, jóvenes y señoritas? ¿Cuál de la regla vamos a realizar? ¿Será simple o es en este caso compuesta? Tan solo nos habla de dos magnitudes, nos habla de segundos y nos habla de velocidad. Entonces, para ello, en primer lugar, vamos a ir escribiendo. Nos habla de 24 segundos, en cuanto 120 metros por segundo es la velocidad. Ahora nos dice, ¿en cuántos segundos la recorrerá? No sabemos. Si aumenta su velocidad en 40 metros por segundo. Si la anterior estamos teniendo que vale 120, se está aumentando en 40, vamos a tener que sumar, que sería 120 más 40, nos va a tener que salir 160 metros por segundo. En este caso estamos teniendo dos magnitudes, de las cuales no tenemos que ir indicando si es en este caso directa o es inversa. ¿Qué está sucediendo? Tenemos que en la velocidad está aumentando, ¿no? En el anterior teníamos 120 y bueno, en el que sigue 160, entonces está aumentando. ¿Y qué va a suceder con la otra magnitud? Acá va a tener, también. Se va a restar. va a tener que disminuir. Si uno, ¿no? En este caso, si una velocidad aumenta, o sea, o el tiempo va a tener que disminuir, pues, o sea, va a tener que hacer en menos segundos. De esa forma analizamos. Y eso, en este caso, ¿cuál del tipo de regla de tres simples será? ¿Será directa o es inversa? Inversa. Es inversa. Es Entonces, inversa. quiere decir, se multiplica. ¿Quién es 24 por 120? Se va a multiplicar y lo vamos a igualar ¿con quién? Con X por 160. Ahí está, tenemos 24 por 120 es igual a X por 160. Ese 120 yo lo divido entre 40, me sale 3. Ahora ese 160 lo divido entre 40, me va a salir 4. Voy a tener 24 por 3 es igual a X por 4.
En ambos, en este caso, lados, yo puedo sacar cuarta. 24 entre 4 sale 6 y 4 entre 4 sale 1. ¿Quiénes me van a quedar? 6 por 3 es igual a x por 1 es x. ¿Y cuánto es 6 por 3? Es 18 segundos. X es igual a 18 segundos. Y eso sería la respuesta, porque nos está preguntando en cuántos segundos la va a tener que recorrer si su velocidad aumenta en 40 metros por segundo. Por lo tanto, acá la respuesta es 18 segundos. Vamos a ir viendo otro ejercicio, ya para poder ir concluyendo con el desarrollo, ¿no?, del tercer ejercicio, ya para finalizar con la clase. Tercer ejercicio nos dice, si 10 sastres hacen 20 ternos en 12 días, ¿en cuántos días 6 sastres harán 15 ternos? Veamos en la resolución. En este va, en primer lugar, nunca se olviden, tienen que ir considerando las magnitudes. Primero sastres, ¿no? Luego, bueno, en este caso, el orden. Tienen que seguir el orden para que puedan realizar, en este caso, recordarse por el método de las rayas. Hay que tener en cuenta, o sea, el hombre o las máquinas o animales que se va a tener que realizar. Luego viene, pues, lo que es el tiempo, ¿no? Que quizás, bueno, en este caso no estamos considerando lo que es el que ayuda, ¿no? O sea, no hay el rendimiento, no hay ni eficiencia, no hay ni habilidad. El tiempo sí, pues estamos encontrando que es en días. Y finalmente, al último se considera que nos falta, ¿qué cosa? Lo que es la obra que se está realizando. ¿Qué se está realizando? Está realizando ternos. Ahora sí, vamos a ir colocando. Nos habla, voy a ir escribiendo, nos habla de quién, 10 sastres. Acá está, 10 sastres. ¿Qué más nos habla? ¿Cuántos días? 12 días. ¿Cuántos ternos? 20 ternos. 20. Vamos a ir escribiendo. Acá voy a corregirlo porque voy a hacer... Si se dan cuenta, en este caso, como hay 3 magnitudes, vamos a tener que desarrollar por el método de las rayas. ¿En cuántos días? Bueno, no se sabe. X. 6 sastres, nos habla de 6 sastres. ¿Harán cuántos ternos? 15 ternos. 15. Y como les dije, como hay más de 3 magnitudes, vamos a tener que desarrollar por el método de las rayas. Ellos dos se van a multiplicar, luego bajo y multiplico ¿con quién? Con 15. Luego, ¿quién? Este 6 con el X se multiplica, luego voy a subir y multiplico con 20. Y vamos a ir escribiendo. Multiplicamos 10 por 12 por 15. Igual a ¿quién? A 6 por X por 20. Y acá ya pues, ya uno ve, ¿no? De qué manera vamos desarrollando para que nos pueda salir la respuesta. En primer lugar, por ejemplo, yo acá, este 10 lo puedo dividir entre 10, me va a salir 1. ¿Con quién? Con el 20. 20 entre 10 me sale 2. Si uno de ellos estoy dividiendo entre 10, al otro lado también tengo que dividir entre 10. Por eso ahí estoy dividiendo 10 entre 10 es 1 y 20 entre 10, 2. ¿Qué más? Puedo sacar acá, por ejemplo, sexta. Sexta de 6, o sea, 6 entre 6, 1. Y 12 entre 6. ¿Cuánto sale? 2. 2. ¿Y quién más puedo simplificar? Este 2 entre 2, 1. ¿Con quién? Con este 2. 2 entre 2, 1. Y voy a ir anotando todo lo que me va quedando. En este lado, 1 por 1 es 1. Por 15, 15. Igual a quién? A 1 por X, X por 1, X. Me está saliendo
15. Y hay que tener en cuenta que eso sería la respuesta, ¿no? Entonces acá para ir indicando, no se visualiza, acá para poder ir indicando, vamos a decir la respuesta. Nos dicen cuántos días en 15 días nos está saliendo. O sea, en 15 días van a realizar 6 sastres, o sea, van a hacer ¿cuántos ternos? 15 ternos. De esa forma se va desarrollando, ¿no? Y vamos encontrando la respuesta. Hay que tener en cuenta, ¿no? Y saber diferenciar, ¿no? ¿Cuál de los métodos y aparte también cuál de los tipos nosotros pues tenemos que ir desarrollando, ¿no? Si es que es una regla de 3 simple o es una regla de 3 compuesta. Cuando es regla de 3 simple, tan solo 2 magnitudes, y cuando es la regla de 3 compuestas, se va a trabajar, se va a desarrollar de 2 magnitudes a más. ¿No? Y cuando tenemos, en este caso, que desarrollar los ejercicios en la regla de 3 compuestos hay de 2 magnitudes a más, nunca olvidarse, lo más práctico, lo más fácil, utilicen ustedes el método de las rayas, que es más fácil, ¿no? Que quizás nosotros podemos ir comprendiendo que lo que se ha realizado por él, ¿no? El otro método que se ha ido viendo ha sido el método de los signos. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. Bueno, si en caso no lo tienen, ninguna pregunta, ninguna duda, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Ya nos estaríamos viendo en la siguiente semana. Muchas gracias por su atención. Gracias, profesora. Hasta luego, jóvenes. Gracias, profesora. Hasta la próxima. Gracias, mi. Hasta Hasta la próxima clase.